esta tribu les decía que esa cueva había sido creada por una civilización muy, muy antigua y muy avanzada. En el país hay más de 1000 cuevas, pero esta es la más grande que se conoce, de Ecuador. Esto nos hace pensar que sí, ellos también como que creen que hay, más allá de como que de estas divinidades que posiblemente se encuentren en otros lugares, también hay seres sobrenaturales coexistiendo con nosotros. El hecho de que este lugar sea considerado un portal, pero un portal ¿para quiénes? ¿O para qué? ¿O para dónde? Nos hace pensar más que todo aquello que se ha hablado de la Cueva de los Tallos tal vez y si esté conectado con algunos seres distintos a nosotros. Estábamos enfrente a un acontecimiento que pudo haber reescrito la historia. Creo que esto nunca lo había visto en ningún relato, en ninguna historia de ningún lugar, que podría fungir como un portal dimensional, como un lugar donde una civilización antigua se conectó con los seres humanos, una civilización que no era humana. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro capítulo más contigo. Feliz, Sí. felices los dos, yo creo, porque estamos a punto de hacer un episodio de un lugar que nos han pedido muchísimo. Esto es para ustedes. Totalmente. Esto es para ustedes. Lo han pedido muchísimo y la verdad, tela. Sí, la verdad que sí. Tela. Es uno de los lugares, yo creo que más conectados con todas estas teorías que hemos estado platicando últimamente. Sí. Con episodios también que vienen próximamente, no sé si estemos por ahí, pero en un episodio en específico vamos a estar también abordando este tema. Entonces quisimos hacerle exclusivamente el episodio a la Cueva de los Tallos, como habrán visto en el título, porque es un lugar que tiene una historia, un enigma muy grande relacionado a algunos artículos que se encontraron dentro de ella, una supuesta civilización que está... Yo tengo mis dudas con esta cueva, Hay varias cosas que hay que analizar sí. y que creo que van a dar mucho pie a este episodio, así como en otros que hemos abordado lugares en específico. Creo que este también va a dar mucho de qué hablar. Oye, yo quisiera dar un pequeño agradecimiento nada más a Ana, que yo no conocía el caso hasta aquella vez que colaboramos con ella hace ya un buen rato y que nos contó el caso como a grosso modo. Sí. Y no sé, es para mí imposible no relacionar este caso con Ana. Y digo, aprovechando también para felicitarla por sus primeros 10,000 seguidores. Así es, felicidades, Ana. Sí. Y pues bueno, si no la siguen ahí, síganla. Digo, está como Ana Sayas en YouTube y toca esos temas relacionados al ámbito de misterio y muchos lugares como de este tipo, ¿no? Recuerdo hace poco estar platicando de este tipo de temas. También hablamos por ahí de un lugar llamado Las Siete Luminarias, que ya también nos platicó. Y estos lugares creo que, digo, nos llama la atención porque son lugares en la naturaleza que son de un acceso bastante complejo. La espeleología ha intentado indagar en este tipo de espacios, pero incluso los expertos han batallado muchísimo para dar con este tipo de información, con realmente qué hay más allá de lo que sabemos, de lo que leemos, de lo que vemos en fotografías, incluso porque sí hay fotografías, está documentado este lugar. Pero estoy seguro que hay muchísimo más que descubrir. No, y la verdad es que es sorprendente que a pesar de que esta cueva en particular sea tan famosa, tan mundialmente, ahora sí que reconocida, aún hasta el día de hoy, pues todavía no está 100% explorada, ¿no? También. Así es. Y es impresionante, imagínate las cosas que no conocemos. Vamos a estar, yo creo que abordando como todo este contexto en el que van a entender un poco de cómo se dio con este lugar. Realmente es un lugar conocido por una tribu durante muchísimos años atrás. Pero la verdad para la población en general fue algo un poquito más contemporáneo, que vamos a estar platicando de esos autores que dieron a conocer Estamos ansiosos ya, ¿no? O sea, ya por fin vamos a hablar de esos autores. Pero bueno, si van llegando a este canal de YouTube, por favor, suscríbanse a este canal si estás en Spotify escuchándonos o en plataformas de audio, síguenos por allá también. Estamos como Emisiones Podcast en todas partes, en todas las redes sociales, así nos puedes encontrar. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, ya el Mike y Mike que está atrás en los controles
controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales ahora. Uno, Mike Emisiones, donde él transmite directos, y otro en donde va a estar subiendo cortometrajes de terror. Así es. Ahí lo pueden encontrar. Aquí abajito va a estar saliendo sus redes sociales para que lo sigan. Pero bueno, vamos arrancando con este tema. Oye, yo quisiera empezar, primero que nada, como estableciendo cómo es esta cueva, ¿no? Sí, muy importante. Quisiera empezar citando de donde yo saqué esta información. Porque resulta que esto que voy a decirles es un extracto que dice Miguel Garzón. Él es un creador, es un cineasta de un documental, pues que fue medianamente muy famoso. Documentalista. Un documentalista. El documental se llama Tallos. Digo, para que si quieren ir a buscarlo y ver realmente cómo se compone espeleológicamente esta cueva, pues pueden acudir a ella, ¿no? Pero enfoque científico en este sentido. Así es. Mira, por ejemplo, esta cueva se encuentra a 3 días desde Quito. Quito, la capital de Ecuador. Y para llegar a ella, pues es necesario hacer muchos esfuerzos, porque tampoco es algo que te encuentras en el camino, pues, ¿no? Claro. Es algo que sí está muy metido, pues, en la selva y en las montañas y todo esto, pues, ¿no? Tú cuando llegas a la boca de la caverna, los pocos exploradores que se han adentrado se encuentran con una, pues, con una saliente de unos 70 metros de profundidad, por el que obviamente necesitas tú bajar por medio de rapel. Claro. Entonces, por ejemplo, esto es algo que dice él directamente. Es muy sobrecogedor como primigenio. Uno ahí siente una fuerza primitiva, dice, ¿no? Y para quienes no son expertos, vemos galerías en las que cuesta imaginar cómo se pudo crear eso. Y él se refiere, o sea, Miguel Garzón se refiere a lo espectacular que es una cueva, ¿no? Nosotros no estamos tan alejados. Ya nos hemos introducido a una cueva muy famosa aquí en Hermosillo. Pequeñita. No a rapel. Guardando distancias, pero podemos entender lo sorprendente que puede llegar a ser esto de ver estos monumentos, pues, ¿no? Estas estructuras rocosas. De la naturaleza, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Dice que a partir del primer descenso, la cueva se abre hacia cavernas, grandes salones y galerías estrechas, o bueno, cámaras, ¿no? Ajá, sí. Sitios donde está el espacio lleno de estalagmitas y estalagmitas, güey. Pero uno de los sitios más impresionantes es el llamado Portal Morix, que lleva el nombre de una persona muy importante de la que descubrió este lugar, ¿no? Bueno, es protagonista de este capítulo, ¿no? Simplemente estamos aquí estableciendo, ¿no? Un poquito las dimensiones y para ubicarnos, pues, ¿no? Se trata de una abertura, este Portal Morix se trata de una abertura en las rocas que asemeja a una puerta alargada que llama a los ojos por su impresionante forma cuadrada. Que esto es algo que también ha estado mucho en debate, porque este impresionante pasillo, esta cámara que es cuadrada, pareciera que fuera tallada. Sí. Y eso es como las grandes incógnitas que alberga esta cueva, pues, ¿no? Como si fuese de algún material, bueno, o de algún desarrollo artificial. Sí. O sea, tipo de construcción antigua. Literal tallada, ajá. Se trata, pues, de esto, y esta es una formación geológica que ha alimentado la creencia de muchas personas, que inclina a pensar que este espacio fue hecho por la mano del hombre. O incluso de, bueno, otros seres desconocidos, pues, ¿no? Es más espectacular que la mayoría de las cuevas. Tiene una formación que da lugar a especulaciones sobre su origen, señala Garzón sobre las 2 veces que entró a la Cueva de los Tallos. Este documental es relativamente nuevo, tiene desde el 2014, 2016 más o menos, pues, ¿no? Sí. Él dice que los viajes al interior de la Cueva de los Tallos se deben hacer con un permiso oficial, pero primordialmente con la guía de los indígenas Shuar, que son los que nos mencionabas tú ahorita. Sí. Si quieres, ahorita me platicas un poquito más de su folclore, porque está interesante también, ¿no? Sin embargo, ni ellos mismos conocen todas las cavernas y puntos hasta los que siguen sus bifurcaciones, las cuales también suben y bajan por diversos pasadizos, pues, ¿no? Hay un punto llamado el Sumidero, cuyo camino llega hasta una caverna inundada. Adentrarse en ella implica sumergirse unos 5 metros bajo el agua cuando no es tiempo de lluvias, lo cual requiere conocimientos de buceo, pero sobre todo, pues mucho valor, ¿no? Muy complejo llegar a estos lugares, ¿no? A mí me parece interesante empezar con esto porque no es una cueva normal. O sea, no es... para las personas que saben de este tema,
podrían considerar una cueva de alta dificultad, pues, ¿no? O sea, Totalmente. de un nivel alto para adentrarse, pues, ¿no? Sí. O sea, y es curioso porque después de todo lo que pasó y de todo lo que vamos a decir en el capítulo, esta cueva se ha vuelto un foco de turismo muy grande. Y de hecho, este documental en particular fue auspiciado de alguna manera por el gobierno ecuatoriano, pues, ¿no? Precisamente para fomentar el turismo de ese país y de esa cueva en particular, pues, ¿no? Claro. Dice que cuando llegas a las profundidades de la cueva de los Tallos, también implica que tienes que acampar adentro. Estos señores, para la filmación del documental Tallos, el equipo se tuvo que quedar varias noches en medio de la fauna que existe en una cueva de este tipo. Y yo recuerdo a Mike estar muy asustado en esa cueva por las arañas que había. Y pues no es lo único, ¿no? De hecho, esta cueva es muy rica en fauna. Sí, de hecho, por ejemplo, en la fauna de esta cueva pues están los tallos, que son en esencia el por qué se le llama así a la cueva. Son estas aves. Aquí vamos a ver unas imágenes de estos pequeños animalitos muy bonitos. Y sí, pues cada como cueva alberga cierto tipo de fauna dependiendo sus ecosistemas y todo esto. Y pues la Cueva de los Tallos no es la excepción. Yo sé que esto no es un podcast de ciencia o de biología. No, pero esto es un contexto. Es importante porque hay otro dato también importante que mencionar, porque esta cueva, así como muchas cuevas en el mundo, pues son milenarias, pues, ¿no? Tienen muchos años. Hay un geólogo llamado Theophilus Toulkeridis que sabe todo el misticismo que envuelve la Cueva de los Tallos. Pero dice que él como científico ofrece la explicación a estas formaciones que tanto se han debatido, pues, ¿no? En el mundo existen 3 tipos de cuevas: las producidas por accidentes morfológicos, las volcánicas y las kársticas. A esta última pertenece la Cueva de los Tallos, con la particularidad de que esta formación geológica tiene roca arenisca que la hace única en Ecuador y en esa región de Sudamérica. Esto provocó, dice este señor, una forma diferente de alteración cuando se formó la cueva. Y por lo tanto, tenemos paredes lisas y planas, que parece que fueran hechas por humanos. Es lo que dice este geólogo, ¿no? En el país hay más de 1000 cuevas, pero esta es la más grande que se conoce, de Ecuador. Tenemos un nuevo mundo en esta cueva, y esto es fascinante. Somos los primeros en poder pisar estos sitios jamás antes visto, destaca este geólogo griego ecuatoriano. Esta es básicamente el contexto de esta cueva y la explicación rápida del por qué la Cueva de los Tallos pues tiene esta formación tan particular. Según este geólogo, es precisamente por el tipo de cueva que es. Sí. Sin embargo, hay mucho más allá. Sí, y es obviamente la historia mística que rodea todo el caso, lo que hace que... E igual, o sea, mismas afirmaciones que los personajes que fueron visitando la cueva conforme los años, que fueron adentrándose al tema, y de hecho se conectaron directamente con la tribu de los Shuar, fueron aquellos que mencionaban que esta tribu les decía que esa cueva había sido creada por una civilización muy, muy antigua y muy avanzada. ¿Cómo era el folclore de estos señores, de los Shuar? Mira, para un poquito de contexto, o sea, el pueblo indígena, los Shuar, básicamente es una población que está entre la región amazónica también. Tenemos un episodio donde abordamos un poco de este tema, que hay muchas tribus en el Amazonas. Y los Shuar vendrían siendo la que pertenece a la región del Ecuador y Perú. Bueno, una de las cuales, ¿no? Ellos tienen diversas creencias, obviamente, como muchas de las tribus indígenas, tienen una conexión bastante fuerte con la naturaleza. De hecho, este tema de los tallos para ellos, más allá de que fuera un tema, digamos que como sagrado, los tallos, ellos los utilizaban para alimento en muchos casos. Ellos tienen, pues digamos que diversas creencias en espíritus, cosas, o sea, de la fuerza de la naturaleza como propiamente un espíritu. Por ejemplo, creen en unos seres que se llaman los Uwishin, que son como unas figuras clave espirituales. Son un tipo de intermediario entre los humanos y los seres espirituales. Son aquellos que están entre nosotros también. Esto nos hace pensar que sí, ellos también como que creen que hay, más allá de como que de estas divinidades que
posiblemente se encuentren en otros lugares, también hay seres sobrenaturales coexistiendo con nosotros. Esto es importante porque nos hace pensar más que todo aquello que se ha hablado de la Cueva de los Tallos tal vez y si esté conectado con algunos seres distintos a nosotros. También tienen algunas prácticas que son conocidas y también son controversiales porque practican esto que es muy muy conocido, que es la reducción de cabezas. Es una de estas tribus que hace este tipo de prácticas. Pero no, ellos no lo ven, no es como un simple acto de, digamos que de salvajismo. Ajá, salvajismo, sino que tiene un significado como más espiritual, más profundo. Sí. Ellos creían que cuando reducían la cabeza de un enemigo se podría capturar su poder y su espíritu. Ok, güey. O sea, están bastante conectados con este mundo entre lo, te digo, espiritual, lo humano y lo intermediario. Como que había una sinergia de ambas que coexistían aquí con nosotros. Es decir, que ese poder sobrenatural de alguna forma se encontraba aquí. Cuando los Shuar empezaron a tener, digamos que un contacto con el mundo exterior, porque fueron una tribu que estuvo bastante recluida del mundo, fue por allá, durante los principios del siglo XX apenas. Entonces estamos hablando de una tribu que es relativamente nueva para el conocimiento público. Y aquí es donde entra la parte, digamos que interesante de la historia, porque hay un personaje muy muy importante que es Carlo Crespi Crossi, que él es el padre Crespi, también conocido así. Sí. Digamos que este personaje es quien más conecta toda la parte ya, digamos que social de los Shuar. O sea, él fue una persona que apoyó mucho a esta comunidad, los ayudó bastante. Y durante su historia, esto pasa en 1927, cuando Crespi llega al Ecuador. Él era un misionero salesiano que trabajó principalmente en este lugar. Básicamente lo que él hacía, además de apoyarlos, de ayudarlos, pues también estudiaba la parte antropológica, era un etnógrafo, tenía varios conocimientos también de este tipo, incluso arqueológicos, que también lo ayudaron digamos que a convivir y aprender más de ellos. A diferencia de otros personajes que vamos a mencionar más adelante, Crespi no parecía tener un interés directamente del tipo de la promoción y sí, era como más bien un entusiasta de la historia. Era un misionero. Literalmente él fue a hacer labor social, fue a hacer todo este trabajo y gracias a él, de hecho, se conservan algunas evidencias fotográficas de vestigios y cosas extrañas que le llegaron a regalar a él. Él era digamos que un coleccionista de artículos de estas tribus. Durante varias décadas, él fue aumentando su colección de objetos que, digamos que se los regalaban como agradecimiento de ciertas acciones que él hacía. Les enseñaba incluso en determinadas áreas de la educación a la tribu. Entonces, como que fue un personaje muy respetado entre los Shuar y le abrieron muchísimo las puertas de toda su historia, de todo su contexto. Y conforme el tiempo, pues se vio que este señor pues se empezó a mezclar bastante bien con ellos. Entonces es ahí cuando empieza el tema de los objetos, de estas cosas raras que empezamos a ver, que incluso hay fotografías de todo esto, que ahorita más adelante se las vamos a mostrar, porque es importante que entiendan antes un contexto que pasa poquito después de eso. Él, como de manera de, digamos que de conservar todo este tipo de artículos y de darles algún tipo de uso, porque no era un coleccionista de tesoros, no era una persona que se quisiera hacer rica a consta de esta tribu. En realidad lo que él quería, al parecer, era como que mostrarle al mundo lo que había en ese lugar. Y es ahí cuando él solicita la ayuda directamente del Vaticano para comenzar lo que sería el Museo Salesiano en Cuenca, que Crespi logra fundar poco después de recibir un apoyo del Vaticano directamente. Y es ahí cuando tenemos esta serie de fotografías, y acá ahora sí las vamos a mostrar. Y él empieza como a mostrar ahí lo que se le conoció como la colección Crespi, ¿no? Así es, todos estos artículos raros no sabemos exactamente de dónde venían, no sabemos si en realidad estos artículos eran creaciones de los Shuar. Algunos mencionan que estos podrían tratarse de esos artículos raros que se perdieron
en la historia, y que de alguna manera los Shuar los tenían como tesoros ocultos de civilizaciones antiguas, dígase, ya saben, ¿no? La Atlántida, díganse Lemuria, algo prediluviano totalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de una civilización que probablemente fue muy tecnológica, muy avanzada y esté perdida. Y es por ello que hay unas fotografías muy interesantes de Crespi, incluso sosteniendo unas tablillas extrañas que luego se van a conectar con otra historia más adelante. Es que sí, es el principio. El padre Crespi sí es el principio de la historia, porque de ahí empieza a llamar mucho la atención de, como dijiste ahorita, otros personajes que luego sí explotaron más los misterios. Muchísimo más. Pero hay una foto en particular que quisiera que pusiéramos aquí de una corona gigante, ¿no? Esa está bien interesante. Está muy interesante. Güey. Es que son literalmente tesoros, cosas muy, muy impresionantes que obviamente han dado mucho de que hablar a lo largo de los años. Sin embargo, en aquellos años se mostraban públicamente, eran parte de este museo, y por alguna extraña razón, después de la muerte de Crespi en 1982, la colección de él desaparece totalmente. Y antes de esto, el lugar también donde él había expuesto estos artículos se había incendiado misteriosamente. Hay muchas cosas que la gente ha hablado acerca de este tema. O sea, es decir, que muchos hablan que tal vez había alguien que quería que se ocultara esta información. Hay otras personas que mencionan que tal vez Crespi, por alguna razón, ocultó estos tesoros y tal vez se los entregó a alguien en específico, dígase el Vaticano, puede ser. Es lo más probable. Porque sí, cuando pasó el incendio previo a su muerte, pues obviamente muchos de los artículos sí se vieron bastante, digamos que dañados, pero sí pudo rescatar algunos. Se los lleva, los oculta en un lugar que solamente él conocía. No hay registro de alguien que sepa, no se sabe absolutamente nada dónde quedaron estos objetos raros, y lo único que sabemos es que hubo una colaboración del Vaticano años atrás. Sí, había un vínculo. Había un vínculo. Lo que hace que de verdad empecemos a especular acerca de, posterior a la muerte del señor Crespi, del padre Crespi, muy probablemente el Vaticano se haya hecho acreedor de dicha colección. Muy probablemente. Sí. Es de las cosas que más se mencionan, que probablemente por alguna razón el Vaticano quiso ocultar esa información. Yo creo que si es así, pues es muy evidente el por qué. No, al final de cuentas, si eso pasó, legitimiza la historia. Sí, totalmente. Y además, digo, ya saben que cuando se trata de la confirmación de una civilización antigua avanzada, estaríamos rompiendo todos los esquemas de lo que nos presentaron como la historia real, basada en la historia, obviamente, pues establecida también en mucha parte, en muchos lugares, en muchas regiones por el cristianismo. Entonces sí le veo sentido a que quieran por una parte ocultar esta información y ocultar como que todos estos vestigios de una civilización que probablemente sí nos diera otro contexto de otros conocimientos, tal vez de índoles espirituales, dígase lo que quiera, pero esto apenas y da pie a otra historia, porque realmente, o sea, Crespi lo que deja como un legado es que sí había como algún tipo de tesoros, algunos tipos de tesoros en esta región de los Shuar, y principalmente en esta región de la Cueva de los Tallos, lugar que, sin embargo, a pesar de todo lo que acabamos de platicar de Crespi, no se le conecta directamente, sino que él recibe mucha información de este lugar, de esta supuesta cueva, que podría fungir como un portal dimensional, como un lugar donde una civilización antigua se conectó con los seres humanos, una civilización que no era humana. O bueno, no como la conocemos hoy en día. Y es que sí es cierto, porque ahí empieza todo el mito, porque sí, el padre Crespi sí es el primero que pues, descubre, digámoslo de esa manera, los misterios de la Cueva de los Tallos. Y sí, las teorías comienzan a revolotear. Y como dijiste tú al principio del capítulo, en particular de la Cueva de los Tallos tiene mucho que ver con dos capítulos en particular
que van a salir o ya están afuera. Y lo voy a decir, que es la Tierra Hueca y los reptilianos. Así es. Hay mucha relación con la Cueva de los Tallos. Por eso quisimos hacer el capítulo, porque de alguna manera va a ligar con otros capítulos que les digo, están por salir o ya salieron. Uh-huh. Pero el hecho de que este lugar sea considerado un portal, pero un portal ¿para quiénes? ¿O para qué? ¿O para dónde? Entonces, con años y años de especulación que ha habido con respecto a estos misterios, se ha determinado eso. No se sabe si es un portal intradimensional o es un camino, una entrada a la Tierra Hueca. Así es. Muchos mencionan que tal vez sí esta conexión que hay, obviamente que son grandes cámaras dentro de esta cueva, uh-huh. Son caminos incluso complejos de encontrar dentro de las ramificaciones para llegar a otras cámaras, probablemente con algún tipo de conocimiento muy específico podrías llegar a conocer lo que más adelante fue lo que Juan Morix llegó a ver, que fue sí. realmente quien cuenta la historia. Cuenta esta historia. Sí. Cuenta esta historia. Y realmente en un contexto bastante interesante, a diferencia de otro personaje que va a salir más adelante, uh-huh. Juan Morix era una persona que sí estaba dedicado a la exploración y la espeleología. Era un personaje, un inmigrante húngaro que llegó, húngaro argentino que llegó al Ecuador, principalmente a, digamos que, descubrir ciertas, por encomiendas, ¿no? De incluso tesoros y cosas por el estilo. Era un tiempo donde existían los exploradores. Exacto. ¿No? Aventureros y así. Hizo, obviamente que él, varias exploraciones en diversos lugares, pero lo que catapultó, digamos que su historia, fue este tema de la Cueva de los Tallos. Uh-huh. Bueno, nomás como un contexto, él nace también en 1923, por estas fechas, principios de los 900, y él emigró a Argentina, donde se interesó por la historia y la espeleología, y también por la cultura de los indígenas. Y ya por allá en la década de 1960, Morix se dedicó a investigar las leyendas y los mitos sobre civilizaciones perdidas en América del Sur. Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo fue cuando, digamos que por una y otra cosa, conoció la historia de aquel padre que convivió con los Schwartz, conoció la historia de una cueva misteriosa que existía en este lugar, llamada la Cueva de los Tallos. Y es ahí cuando pues él se conecta directamente con los Schwartz, y prácticamente que de manera inmediata los Schwartz, al conocerlo, al interactuar con él, confían en él, porque es un hombre pues de ciencia. Es un hombre de ciencia, sí. Es un hombre serio, es una persona que no tiene un interés mayor que la exploración y que el indagar de la investigación. Uh-huh. Y es ahí en julio de 1969 que Morix realizó una exploración en la Cueva de los Tallos por primera vez. En esta ocasión fue una de las exploraciones más pequeñas que se hicieron porque poquitas personas no sabían a lo que se iban a enfrentar. Uh-huh. Iban, de hecho, algunos indígenas Shuar, iban obviamente a conocer lo que era este lugar, que de primera instancia es mágico ver un lugar tan impresionante, ¿no? Y creo que iban con la mentalidad ya desde ese momento de encontrarse una ciudad subterránea, ¿no? Era la expectativa. Es que dentro de las leyendas, los Shuar creían que, o bueno, no que creyeran, sino que ellos decían que su civilización había estado conectada con un lugar que estaba ahí en esa cueva, que había otro lugar ahí, en las profundidades de ese lugar. Y se hablan de un montón de cosas, desde literalmente otras dimensiones, literalmente hasta una pirámide que se menciona por ahí. Morix llegó a mencionar acerca de que existe un lugar muy parecido a lo que tal vez sí podría ser lo que pasó en Alaska también. Uh-huh. Parece ser como que fuera un punto energético esta cueva también. Okay. Pero realmente, bueno, en esta primera, digamos expedición, es cuando de manera impresionante, al parecer guiado de manera correcta, se encuentra con algo que él llama la biblioteca metálica. Está famosísima. Que es exacto es de lo que va este tema, es de lo que es el punto, la piedra angular de la Cueva de los Tallos, de la leyenda que rodea todo esto. Que pues no sé si decirlo leyenda porque los personajes, son
100% reales. Es leyenda, no, Digamos que es el relato. Misterio, es un misterio, es un relato. Según lo que contaba Morix, es que en una de las cámaras, que era de un muy complejo llegar, o sea, de verdad, incluso personas que exploraron posterior no llegaron a tanta profundidad de esta cueva. Pero bueno, en esa ocasión Morix tenía muchísima curiosidad y pasaron horas y horas explorando. Y cuando en una de las cámaras se encuentra con algo bastante extraño, que eran unas placas metálicas con grabados de un idioma totalmente desconocido. Cabe aclarar que Morix tenía conocimiento, era políglota, o sea, tenía conocimiento de varios idiomas, o sea, dígase, por lo menos los más comunes, ¿no? Una pregunta, y Morix tenía conocimiento de las tablillas que había extraído el padre Crespi. En ese momento no. Ok. En ese momento no. De hecho, esta conexión no la llega a hacer él directamente. Eso pasa después. Ok, eso también le da cierta credibilidad a la historia. Sí, yo la verdad es que Morix no le veo mucho interés por, digamos, que crear mucho. Más bien fue el otro, ¿no? Hay otro señor más adelante que sí, yo creo que es el que para mí demerita un poco el caso. Okay. Pero hasta ahorita estamos todos fascinados. Ajá, sí. Hay un lugar dentro de la cueva que contiene unas tablillas con un idioma desconocido. Podría ser muy probable que sea escritura cuneiforme, es decir, escritura sumeria, antigua, que obviamente conectaría a esta civilización a nuestro lado del mundo, cosa que hablaría de que tal vez los antiguos sumerios cruzaron el charco y que tal vez aquella historia de los Anunnakis y todo esto pues podría estar dentro del contenido de las historias de Mesoamérica. Y eso también de alguna manera pues enriquece el mito de estos seres Anunnakis, implantándole al ser humano, o más bien como creando al ser humano a lo largo de todo el globo terráqueo, pues, ¿no? Sí, y de hecho lo que muchos mencionan de estas tablillas es que probablemente lo que contenían era un conocimiento de la historia previa al diluvio, o sea, historias relacionadas a esa civilización que existió antes. Lamentablemente, como estas tablillas eran tablillas pues muy grandes, eran tablillas de oro. Sí, se habla que estaban o recubiertas de oro o de oro macizo. O de oro macizo. Obviamente no son removidas en ese momento. Y curiosamente, después de que se habla de estas afirmaciones y toda esta exploración, no volvemos a ver las tablillas. Se mencionan solamente esta vez, ¿no? Solamente esta vez se mencionan. Pero obviamente esto capta la atención de muchísimas personas y de hecho hace una declaración jurada en 1969 donde menciona que, y justamente en agosto, porque es el mismo año lo que pasa hace una declaración jurada ante el gobierno de Ecuador, ante un notario, en el que detallaba su descubrimiento, en el que literalmente en la declaración describe la ubicación de la cueva, los objetos que encontró, la biblioteca metálica, como si se tratara de un hallazgo arqueológico, literalmente, no como algo sobrenatural no. Literalmente el señor iba por algo serio. Sí, hizo las cosas bajo el protocolo, digámoslo, ¿no? Y este documento, digamos que sí se ha convertido en pieza clave para darle un tipo de constancia que esto verdaderamente pasó en aquel año y que realmente no estaba echándose un juego el señor. Hay una declaración ante un notario que hizo formalmente como si se tratara de un hallazgo arqueológico, no como otra cosa. Entonces, empieza mucha controversia y sobre todo pues esta parte de la difusión mediática. Sí, de aquí se explota. Sí. Llega a oídos de muchas naciones, incluso por ahí vi que hay la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que creo que son mormones, si no me equivoco, más conocidos como mormones. Incluso se interesa por la historia, por esas tablillas, como si fuera un tipo de artículo sagrado o algo por el estilo, y quiere como que apoyar a Morix para realizar una expedición
un poco más sustentada económicamente. Sí, mira, pasa algo muy interesante con el tema de la Cueva de los Tallos con eso, cuando se difunde la noticia. Digo, esto es antes de Eric von Däniken, ¿no? O sea, sí. Aquí pasa algo interesante porque muchas personas interesadas ay, ¿cómo lo puedo decir, güey? En acreditarse ciertas creencias o fes, se vieron muy interesados en este descubrimiento. Así como lo mencionas, posteriormente van celebridades, va mucha gente a la Cueva de los Tallos, solamente guiados por esa promesa, por ese encuentro, esa biblioteca, buscando estas respuestas a preguntas básicas, o realmente atribuyéndole parte de la historia a un descubrimiento que en realidad no se estaba enfocando en eso. Sí. Al final de cuentas, esto que relataban estas, y lo voy a decir, estas presuntas tablillas, pues a lo mejor estaban contando una historia que no conocemos, porque como lo mencionamos en el capítulo del diluvio universal, si es que esto existió, estamos hablando de dos historias distintas, dos periodos, épocas del ser humano completamente distintas. Entonces es fascinante hasta hoy en día, ¿no? Entender esto y verlo y decir, puede que ahí esté una parte de esa historia, güey. Entonces por eso muchas personas que lideraban en ese momento pues mucha influencia social y cultural, deseaban tener esas tablillas o deseaban llegar al fondo de este misterio. Así es. Y yo creo que eso, digo, en muchos de los casos, regularmente de los artículos, las reliquias sagradas y todo esto, creo que es común, pero específicamente en la Cueva de los Tallos me parece muy interesante que no fue una institución nada más, sino que fueron varias instituciones distintas, de otros países, expertos de diferentes ámbitos, de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo, interesados en esto, que parecía ser una historia, una leyenda. Y eso me parece impresionante, porque creo que esto nunca lo había visto en ningún relato, en ninguna historia de ningún lugar, que de verdad, digo, creo que en México nomás tenemos a este nivel de interés la zona del silencio. Creo que sería lo más cercano a una Cueva de los Tallos, o sea, que realmente sí, o sea, digo, hace poco pasó esto del agujero enorme que se creó ahí, y se está hablando mucho ahorita de este lugar, y hay interés tanto científico como de temas pseudocientíficos. Sí, pero bueno, y esto, digo, guardando distancias, ¿no? Obviamente aquí en México tenemos pirámides y todo esto, pero esto es distinto. Estamos hablando de un evento que prácticamente pudo haber cambiado la historia del mundo. Así es. Y es un descubrimiento prácticamente moderno. O sea, realmente... Sí, del siglo pasado. Y digo, no tenemos todo el descubrimiento todavía. O sea, la cueva no ha sido explorada en su totalidad por la complejidad que tiene. Todavía, a la fecha de hoy, no sabemos exactamente todas las cámaras. No hay un mapeo exacto todavía de esta cueva, de las cavidades. Hay algunas cosas que ya obviamente ya se han cartografiado, pero en su mayoría todavía está muy desconocido. Y eso es lo que me parece fascinante del tema, el interés y que no se sabe todavía. O sea, qué interesante que tenga tanta gente que esté ahí estudiando o que haya querido estudiar y todavía no se sepa tanto de si esta historia pudo haber sido real. Y obviamente que sí, o sea, dentro de la historia de Juan Morix hay muchas personas que intentaron desacreditarlo, pero no fue tanto por él. No fue tanto por él. Es que ahí fue cuando le cayó caca al pastel. Sí. Cuando entra este señor. Sí, obviamente cuando pasa esto de que sí, que los mormones se interesan, bueno, que otros digamos que espeleólogos también se interesan, otras personas expertas se interesan. Llega a los oídos de un señor que ya había escrito unos libros relacionados a estas teorías de los antiguos astronautas. Y es este señor que, de hecho lo mencionaste ahorita, que es Eric von Däniken, que lo hemos mencionado, pero está en todas partes. Y mira, y decimos que le cayó caca al pastel porque este señor ya en ese momento ya era famoso por sus polémicas teorías, güey. Obvio. O sea, ya era famoso por eso. Entonces, que haya tomado este caso, pues le desacredita todo, pues. Sí. Y peor, o sea, no hizo un trabajo de investigación exhaustivo. No. Y ese es el problema de a veces de
de este tipo de cosas. Digo, hoy en día tenemos YouTube y hay muchos creadores de contenido que pueden hacer esto, pero en ese momento el agarrar ese crédito de este descubrimiento y destrozar la credibilidad de esa manera fue atroz, porque estábamos enfrente a un acontecimiento que pudo haber reescrito la historia. Sí, y la verdad es que, bueno, obviamente que con todo este contexto, lo que Morix buscaba era un apoyo, digamos que más de este ámbito científico, más de una persona que tal vez tuviera este sustento económico con el que él no contaba. O sea, él no era una persona que tuviera sus millones guardados en el banco. No, era o que una tuviera persona normal. o que tuviera libros, o que sabes, que tuviera algún tipo de reconocimiento o fama por estas cosas. El tipo era un explorador serio que buscaba la verdad. Eso era todo. Y pues cuando Von Däniken se interesa por el tema, pues obviamente lo contacta e intenta ver la forma para llegar a esta misteriosa cueva y poder escribir algo acerca de esto. O sea, el problema no fue en sí la teoría, porque él ya era famoso, como le decíamos ahorita, porque él planteó lo que se conocería después como la teoría del antiguo astronauta. Pues él vinculaba una influencia extraterrestre a los humanos, pues, ¿no? En la época antigua. En 1970 este señor ya estaba con esas ideas, cosa que hoy en día pues envejecieron muy bien, ¿no? Porque ya lo hemos visto y pues hay muchas similitudes. Sin embargo, el problema vino más bien con la difusión o con la fama que luego llegó a tener y cómo se embriagó por esto, pues, ¿no? Sí. Porque el señor incluso tuvo en algún momento de toda esta historia, tuvo los documentos estos que acabas de mencionar ahorita, de las declaraciones de Morix, pues, ¿no? Unas copias de los documentos notariados, güey. Sí, incluso hizo digamos que hizo un acuerdo con el gobierno ecuatoriano en el que él, digamos que era el propietario de los descubrimientos y de las cosas que tuvieran. O sea, hizo todo esto para protegerse de personajes como Eric Von Däniken, que él no sabía que iba a pasar eso. No, y se la vio negras por eso. Sí, porque, bueno, hay un libro que es el que escribe. El oro de los dioses. El oro de los dioses. Sí, que es un libro que yo, la verdad, mira, yo lo quiero comprar. O sea, sería bueno, me llama la atención porque sé que no solamente habla de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es uno de tantas menciones, pero es una de las más famosas y de hecho lo que catapultó mucho del oro de los dioses. O sea, sí, de hecho, el oro de los dioses es este libro, pues, que engloba toda esta teoría con otros ejemplos, así como muchos autores, JJ Benítez, que realmente recopilan, pero siempre hay un caso estrella. Y en este caso fue porque él se junta con Morix y a los meses publica el libro. Es como que ya tenía el libro, pero como que fue la cerecita en el pastel, como para concluirlo y darlo a conocer, sabiendo él que este descubrimiento había sido hace pocos años y todavía sigue en boca de todos. Sí, y lo que a mí me parece aberrante de este caso en específico, no es tanto que haya plasmado la historia, se me hace bien, o sea, la divulgación se me hace una cosa excelente. Sí, claro. Es algo que me gusta ver que los autores hagan, etcétera. Que no solamente pues se vayan y se metan a una cueva, sino que lo publiquen, que lo den a conocer, ¿no? Claro. Y esa es la parte curiosa porque a pesar de que sí hay menciones de Juan Morix y todo esto, literalmente toda la retribución, o sea, del hallazgo se la autoproclama Von Däniken. O sea, realmente nadie conoce el nombre de Juan Morix. De hecho, en las búsquedas, si ustedes se dan a la tarea de buscar un poquito así nomás, de que el misterio del Cueva de los Tallos, regularmente te va a salir primero Von Däniken que Morix. Cuando Morix realmente fue quien dio el hallazgo, quien contó la historia, quien realmente presenció aquellas tablillas y que también tuvo contacto con los Shuar, y aquellos Shuar le comentaron que esas tablillas habían sido entregadas por aquella civilización extraña y avanzada de la antigüedad. Entonces, obviamente para Von Däniken era un oro de dioses para él. Es que muy apropiado el título del libro, ¿no? Sí, o sea, obviamente se forró de fama, dinero con este libro. O sea, si ya era famosito, con esto ya catapultó su carrera. Y luego hay un dato que tú dijiste ahorita antes de empezar a grabar, que dijiste, este señor ni siquiera se metió a la cueva, güey. Exactamente. Eso es lo asqueroso. Pues. Él fue a conocer a los Shuar, él fue a conocer a Morix. Él entendió el contexto, entró a la primera zona de la cueva, pero no
entró a las cámaras, ni siquiera entró, o sea, ni siquiera se adentró a alguna de las cámaras. No, este relato en el que él menciona, incluso tengo entendido que en el libro lo dice, no, digo, sinceramente lo intenté buscar, no lo he encontrado, o sea, no encontré. Si alguien lo tiene, por favor, díganos aquí en los comentarios, pero según tengo entendido, él lo relata en el libro de manera que él también se adentró y que vio las tablillas, pero... ¡Ah, su madre! No sé, miren, yo no quiero... Simplemente fue algo que yo vi, espero que no sea así, espero que sí haya dicho, bueno, se sabe que en ese lugar... A ver, ¿no? Chisme cachetón, Sí. No hemos leído el libro, queremos, pero todavía no lo hemos leído, pero... Y que igual, pues... a lo mejor, si es un buen libro, le podemos hacer un episodio para hablar y analizarlo. Sí. Más adelante tal vez podríamos checar eso, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que Von Däniken quería era publicar su libro y vender copias. O sea, realmente muy evidente que aquel apoyo que le había ofrecido y todo esto no iba a ir a más que aquel día que lo conoció y que aquel día o aquellos días con los que convivió con los Shuar, que convivió con él, solamente para poder constatarlo en su libro. Entonces... Un poco deshonesto el señor. Bastante deshonesto. Entonces nos deja pensando mucho que si realmente este relato que se cuenta, principalmente que se recopiló, sobre todo en el Oro de los Dioses. Sí. O sea, la historia de las tablillas y todo esto, las conocemos por el libro no porque Juan Morix haya dado entrevistas o porque haya ido a canales de televisión, no. Y ese es el problema, porque quién sabe qué tanto le hayan maquillado al relato. Exacto. O sea, digo, el padre Crespi tenía sus fotografías. Exacto. Y tenía sus pruebas. Por eso, de alguna manera, pues todavía creemos un poco en los relatos. Sin embargo, si tú hablas de la Cueva de los Tallos y citas el Oro de los Dioses, puede ser que esté la información un poquito sesgada. Sí, y principalmente por este relato ficticio de la venta, ¿no? O sea, esta aventura magnífica y fantástica, ¿no? Que tiene que ser entretenido, pues es para la lectura. Claro. Pero obviamente que muchas de las cosas, por ejemplo, que conocemos o que sabemos en relación al tema de la Cueva de los Tallos y la parte mística es por Von Däniken. Dígase incluso que, por ejemplo, él mencionaba que los túneles de la cueva no eran naturales, como lo dijiste al inicio. Según él, lo que menciona es que la precisión y la simetría de las paredes y también pasadizos que había fueron tallados porque era muy evidente que ni siquiera era, o sea, no podría ser como una formación natural de ese tipo de extrañas de las cuevas que justamente ahorita lo dijiste al inicio, sino que eran paredes, sí, pues, ¿no? Ajá. Es lo que él decía. O sea, que literal entraron como una cámara que era construida, no una cueva. Y eso es lo que dices, ok, o sea, creo que Morix nunca menciona ese tipo de cosas. No. Y lo es que también, pues, o sea, tú ves las fotos y sí se ve. Y es que también hemos hablado, por ejemplo, de Malta. Y en Malta sí había una civilización construida subterráneamente. Y dices tú, claro que existía esa tecnología, claro que se podía hacer. Sin embargo, digo, yo no soy experto. Por eso yo cité ahorita a un experto que dice, no, sí se puede, güey. O sea, sí se puede, ¿no? O sea, está curioso. Yo lo que sí creo es que, y bueno, y también que Morix es algo que sí llegó a afirmar, es que literalmente este lugar era mucho más complejo de lo que podemos entender. O sea, es mucho más grande y que él decía que había una ciudad subterránea en ese lugar. O sea, que literalmente era algo impresionantemente enorme y que sí había vestigios de civilizaciones ahí, que sí había alguien o algo que habitó en ese lugar que fue mucho más antiguo que los Shuar, que fue mucho más antiguo que las tribus de la región. Entonces, bueno, digo yo creo que este señor tiene mucha credibilidad en ese sentido, pero también entran como que las teorías raras de todo este tema. Y de hecho me gustaría entrar en ese sentido de qué pudo haber sido que lo que tenía esas tablillas, qué pudo haber sido. Sí, a ver, vamos a jugar el juego de Von Däniken. vamos a jugar el juego, ¿no? Porque se menciona obviamente que en muchos de los casos, incluso en la tribu de los Shuar, hablaban de ancestros espirituales
que poseían esos tesoros, que tenían esos conocimientos avanzados. Y digo, yo lo conecto directamente con una civilización antigua, o sea, antediluviana, con la que, digamos que tuvieron contacto en algún punto histórico. Tal vez ellos llegaron, tal vez estos ya estaban aquí, migraron a otro lugar tal vez porque veían la forma de irse, o sea, de expandirse o de crear otras cosas. O bueno, esta teoría también, bueno, es que no sé si ya salió este capítulo, pero los seres intraterrenos, pues. Claro. Que encontraron una escapatoria no fuera del planeta, sino adentro. Entonces, eso podría suponer un poquito el hecho de que pues vieron el caos a lo mejor de afuera y decidieron quedarse adentro. Así es. Y dentro de estas especies intraterreno, pues sí existen tanto gigantes como seres reptiloides, pues. Sí, y eso también es algo que se ha mencionado muchísimo de la dimensión de aquellas tablillas, ¿no? Porque exacto. la que tenemos evidencia fotográfica del padre Crespi, que no es para nada lo mismo que vio Morix. Ajá. Estas tablillas que él menciona, que Morix menciona, eran tablillas de dimensiones muy grandes. O sea, dimensiones como que yo no las puedo cargar. O sea, no están empotradas casi. Por eso no se las lleva él, ¿no? Ajá. En ese momento. Y de hecho, este tema de la biblioteca metálica, o sea, sí lo mencionan así. Sin embargo, yo no creo que sea tanto una biblioteca, sino más bien un lugar donde estaban posicionadas, tal vez. Claro, pues no estaban unas estanterías ni nada de eso. O sea, no lo vean así tampoco, porque creo que se puede uno imaginar con eso, con biblioteca, ¿no? Oye, y hay un episodio ahí dentro de la historia, porque digo, pues si los vio Morix, si declaró y si hizo este documento, ¿por qué no se han vuelto a encontrar? Y es que hubo una expedición, ¿no? De una junta militar de británica. Ajá. Que hizo una expedición ahí en el Ecuador a esa cueva en particular, y por ahí dice las personas que han seguido investigando esta cueva y pues que no encuentran estas tablillas, pues lo que dicen es que precisamente en esa excursión fue que se llevaron todo. Es lo que dice la teoría. Sí, es lo que mencionan. Bueno, esta digamos que expedición fue, de hecho, la más grande que se ha hecho. Esa fue en 1976. Fue hecha por Stan Hull, que él era un escocés. Y fíjate, lo interesante de esto es que no la hizo él solo. O sea, el interés sí vino de él principalmente, porque había escuchado la historia. Solicitaron ayuda del gobierno británico para poder, obviamente, llevar todo el equipo, llevar a todas las personas. Imagínate todo lo que tienes que hacer. Y aparte es la más grande, güey. Es la más grande. Ajá. Llevar a tanto equipo de personas y obviamente de la mano de Morix, porque Morix sería quien los iba a orientar, quien los iba a ayudar a llegar a estos lugares, ¿no? De película, te fijas, ¿no? Sí. O sea, totalmente. Entonces es ahí cuando, digamos que estos señores... Digo señores porque literalmente Neil Armstrong también fue a esta expedición y fue lo que, digamos que le da más credibilidad a todo el argumento de que esta cueva contiene algo importante, de interés internacional. ¿Qué hay en ese lugar? Que incluso un astronauta, el astronauta sí, Neil Armstrong, fue para allá a descubrir qué había en ese lugar. Está interesante, fíjate lo de Neil Armstrong, porque como mencionas que era un referente, ¿no? En ese momento era más grande que los Beatles, ¿no? Dijeran por ahí. Sin embargo, se sabe que Neil Armstrong tenía una fascinación por estas cosas de los misterios y así. Digo, cosa que luego lo impulsaría a ser un astronauta. Digo, sería historia para otro capítulo, pero más que él supiera o él tuviera como esa habilidad de descubrimiento, más bien era como la fascinación de estos temas lo que lo llevó ahí. En un capítulo también mencioné que el Che Guevara también fue. Ajá, sí. Igual, son historias de personas que van y queda registrado ahí como que tal persona fue a la Cueva de los Tres. Sí, y me imagino que en algunos casos como muy turístico, ¿no? Porque... Pues en el caso del Che Guevara, pues no hay mucho. No hay mucho, realmente es... Sí, es que sí, creo que es un lugar que actualmente, de hecho, o sea, lo puedes visitar. No sé bajo qué términos, espero algún día poder verlo, estaría impresionante. No creo que te puedas meter tanto, o sea, porque sí está protegido, eso sí lo sé, que está protegido por ciertas leyes para preservación natural. No, y además pues la gente, la verdad, cuando llega a un lugar a que se vuelva turístico, lo destruye, o sea, lo hace añicos.
Pero bueno, retomando un poquito con esta expedición, como digo, esta fue la más grande y mejor organizada que hubo en 1976. Contó con la participación de más de 100 personas en este caso. Wow. En esta hubieron espeleólogos, militares ecuatorianos, científicos de varios países y personal médico. Obviamente, sin contar que también estaba Stan Hall y Neil Armstrong, ¿no? Además, se utilizaron equipos, obviamente, de todo lo necesario. O sea, dígase para el rappel, para el buceo, para muchísimas cosas, iluminación, grabación, evidencias fotográficas. Igual aquí ahorita vamos a estar pasando algunas imágenes de esta exploración. Está bastante interesante que ahí se vieron varias imágenes. Y bueno, tengo un poquito de cómo se fue dando el tema. Dicen que la entrada a la Cueva de los Tallos es una experiencia bastante compleja porque tienes que descender aproximadamente 70 metros. Sí, como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Y pues el tema aquí es que incluso las personas que llegan a hacer una exploración como que muy compleja tienen que acampar dentro de la cueva porque es muy, muy difícil estar como que saliendo, acampar y luego bajar otra vez. O sea, es demasiado laborioso. Entonces implica quedarte varios días ahí. Entonces la expedición en este caso se fue dando de esa manera, ¿no? Fue como de las más digamos que laboriosas en ese sentido. Y en esta expedición el objetivo principal y por el cual Juan Morix accedió de primera instancia era pues obviamente contar con el apoyo del gobierno, o sea, de una institución. Un recurso, que era lo que siempre buscó Morix. Y de alguna manera empezar a cartografiar o a mapear la cueva. Se realizaron en esta ocasión como que digamos la mayor parte de los mapeos, o sea, más exactos que tenemos hasta la fecha. Hicieron fotografías por primera vez de alta calidad porque ya había fotos viejas, pero la verdad es que fue la primera vez. Obviamente que sí tenían muchos la idea de que queremos ver esos vestigios, ¿no? O sea, no viéndolo como... Obviamente que a Neil Armstrong le interesaba por la historia, ¿no? Claro, ¿a quién no? Somos humanos. Pero obviamente no dieron con este lugar. No dieron. Y hay un contexto ahí porque anteriormente lo que fue una de las exploraciones a las que Juan Morix llevó a unos personajes militares, porque hicieron varias exploraciones con él, como dirigiéndolas. Pero cuando se daba cuenta, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que en algún momento mandaba militares a diestra y siniestra, que llévanos para allá, él los desviaba, no los llevaba al lugar, a la cueva original donde encontró esos vestigios, porque se daba cuenta que las personas querían esos tesoros. O sea, como que protegiéndolos. Sí. Y no solamente él, sino que los Shuar no confiaban en nadie. La cultura de ellos, de hecho, es muy feroz. O sea, son una tribu muy, muy, muy valiente, muy tenaz. Pues de ahí su hermetismo al aparecer por primera vez en la civilización hasta el siglo XX, ¿no? Sí, o sea, realmente, imagínense, ¿no? A ver, creo que aquí está formándose algo, porque hay dos opciones. Yo tenía entendido que que oficialmente no habían encontrado los vestigios, las tablillas, ¿no? Sin embargo, pues extraoficialmente, pues sí las encontraron, pero se las llevaron. Eso es lo que yo creía. Ahora, a lo mejor y Juan Morix nunca los llevó realmente a donde debería. Es lo que yo creo también. Por eso lo quise mencionar, porque realmente parece ser que sí iban con esa encomienda. Qué emocionante, güey. O sea, quiere decir que pueden estar ahí todavía. Pueden estar ahí todavía. Es muy probable. Si este relato, esta historia de Juan Morix es real, muy probablemente las tablillas todavía se encuentran ahí. Y tal vez hay otras cosas por ahí que no sabemos. Bueno, y se les ha preguntado, o sea, obviamente posterior a toda esta exploración. Digo, en resumen, esta exploración no descubrió nada en ese sentido de un hallazgo de la historia esta. Sin embargo, sí se cartografió bien. Exacto, se hizo avances. Sin embargo, como que no se repitió esto. Con los años se fueron dando otro tipo de expediciones y ya después se hizo como en un ámbito más turístico. Entonces realmente no es como que no tenemos
una actualización en el sentido de la historia de esas tablillas en específico. Pero mucho de lo que se piensa es que tanto aquellos tesoros que el padre Crespi tenía como esas tablillas están siendo ocultadas por ciertos personajes por el bien de esa información o por el bien de algunos pocos también. Entonces realmente ahí es donde entra otro tema de misterio de si realmente esto daría las respuestas a algo histórico muy importante que todos esos personajes que hemos mencionado, si lo supieran, tal vez sí ganarían algo muy grande. O tal vez otros perderían algo muy grande. Yo creo que es la segunda. Y eso es impresionante. Le preguntaron a Neil Armstrong qué había sentido él cuando fue a la Cueva de los Tallos. Y cómo lo contrastaría con el espacio. Y le dice, es imposible contrastarlos. O sea, ambas experiencias son asombrosas. Cada una te hace aprender algo nuevo. Es todo lo que dijo. Hay personas que dicen que sí puede ser que vieron algo y que esto tal vez por alguna razón se silenció. Pero al final son especulaciones porque oficialmente no tenemos más registros de que sí hubo otro avistamiento de estas tablillas. No hay más de eso. Y eso me hace pensar que pues que se está ocultando. O sea, la verdad es que se me hace muy raro que pues nadie haya desmentido, nadie haya dicho, fuimos, vimos las cámaras. O sea, ¿cómo? Es que está muy interesante adentrarse a estos misterios porque o crees o Juan Morix mintió, pues. Porque realmente ese es el inicio de la historia, pues, ¿no? Incluso el padre Crespi, porque sí, algunas teorías mencionan que lo que encontró, recogió el padre Crespi, pues como lo mencionas tú, eran hechos por los mismos Choar y todo bien. Ahora, el hecho de que algo adentro de la cueva tan profundo y con estas inscripciones tan raras y lejanas al origen supuesto de esa escritura cuneiforme, pues sí te propone un misterio muy grande. Porque o es verdad esto, o Juan Morix mintió todo el tiempo. ¿Y por qué? Exacto, y dirías tú, a la bestia, pues llegó muy lejos la mentira. Está muy interesante. Fíjate que yo, digo, para ir cerrando, ¿no? Hay unas cositas nada más que pasaron después, ya no tan grandes, obviamente. Sí. Pero hay algo que me llamó la atención y que me interesé por investigar. Ya ves esta conexión que existe entre las civilizaciones antiguas, perdidas y todo, con los fenómenos astronómicos, ¿no? Claro. Entonces, quise buscar a ver si existía algún tipo de conexión con las estructuras las supuestas estructuras de la Cueva de los Tallos con estas estrellas o el Sol o la Luna, y encontré una nota interesante. Una alineación de la Cueva de los Tallos con el solsticio. Y dijeras tú, bueno, es una cueva, ¿cómo es posible que entre la luz? Bueno, esa es la parte interesante. Hubo un señor llamado Alex Cionetti que regresó a la Cueva de los Tallos. Él es un señor que explora cuevas. Es espeleólogo. Es espeleólogo, Él regresó en una expedición de 8 personas, junto a Oscar Leonard Arce, un sargento guía y propietario del Vertical Extreme, que es un lugar donde, de excursiones, quien organiza tours y visitas a las cuevas, llevando turistas y aventureros. En esta nueva excursión a los misterios de los Tallos, Cionetti investigó un fenómeno que le había intrigado durante años. Si la luz del solsticio, ya sea de verano o de invierno, influye en ciertos sitios considerados sagrados dentro de la cueva. Uno de estos sitios es una abertura secundaria conocida como el Pozo de la Luz, donde también ahí pues sí entra la luz, pues, ¿no? Sí. En este lugar fue el sitio del único hallazgo arqueológico en 1976, una tumba que contenía un esqueleto rodeado de artefactos, incluyendo cerámicas, decoraciones y una concha de Spondylus, lo que indica contacto con la cultura costeras del Pacífico. En sí, descubrimiento, en realidad no fue tan sonado como estas tablillas, porque sí se reconocían inmediatamente, o sea, era de una cultura costera de ahí del Pacífico. Realmente no había mucho misterio. Una cámara de la misma cueva que había sido usada como centro funerario, pues, ¿no? Al sincronizar su expedición con el solsticio de invierno del 21 al 23 de junio,
Simonetti, determinó que la luz no se alineaba con el sitio de enterramiento en estas fechas. Sin embargo, si se desplaza para coincidir con el solsticio de verano en diciembre. Tanto las culturas de la selva como las orientales y de todo el mundo realmente son realmente hay una conexión con el sol y una alineación perfecta, pues, ¿no? Ya conocemos todos la serpiente que baja en el solsticio en las pirámides aquí en México. Esta correlación astroarqueológica se evidencia en la forma de que pirámides, plataformas, calzadas, acueductos, caminos y todo esto están compuestas dedicadas a ese solsticio, pues, ¿no? Estos eventos coinciden con el lanzamiento de un libro de este señor Simonetti que se llama La Odisea de los Tallos. Esto fue publicado en 2024, güey. O sea, realmente es un libro muy nuevo. Por eso me gustó traerlo. Dice el autor que incluso firmó copias dentro del libro en la cueva de los Tallos, güey. Es como algo muy nuevo. Obviamente no estamos hablando de que se metió hasta adentro. Hasta el fondo. A lo mejor se metió hasta donde se metió Von Däniken, ¿no? Sí, creo. También él lideró otra expedición relacionada con trabajos previos donde anunció que se encontrarían evidencias de culturas avanzadas. Estas predicciones se han confirmado en los últimos años a través de descubrimientos realizados por LIDAR en la región del río Upana. Esta área elevada, que abarca más de 300 kilómetros cuadrados, está compuesta por cientos, sino miles, de tolas o estructuras semipiramidales. Cosa que también está empezando como a inclinar la balanza a que en efecto sí pasó algo. Ahora con la tecnología que tenemos hoy en día, más avanzada, se ha cartografiado con más exactitud la cueva y se encuentran estas estructuras que son semipiramidales, que supuestamente sirvieron como viviendas o lugares de culto para millones de habitantes, pues que ahora sí que son de miles y miles y miles de años antes de Cristo. Esto es el último descubrimiento que ha habido, pues, ¿no? Entonces sí hay vestigios. Ha habido avances. Un paso de algo por ahí. No con respecto a las tablillas, pero sí con una supuesta, pues, ciudad subterránea que todavía no se sabe realmente si sí es o no es, y que tampoco ha llamado mucho la atención del mundo de la ciencia o del mundo del misterio, porque en sí, pues todavía no se sabe. Realmente, a ciencia cierta. Pues, no hay algo todavía no como muy específico que nos diga. Además que como este lugar funerario que te dije ahorita, pues en sí no significa, pues, que sea algo prediluviano o algo así. A lo mejor sí es algo de los Chuaro. O sea, como que todavía no se determina, pero pues es emocionante, ¿no? Ver como avances. Y yo creo que te digo, sí pienso que va a haber más avances y vamos a descubrir algo más de esa cueva. Ojalá. Más adelante, tal vez, en unos cuantos años. Y aquí estaremos. Hablando de esa cueva de los Tallos. Y uno más como un guiño extraño, ahí raro, que voy a dar. Es que, bueno, toda esta historia, todo lo que acabamos de contar, pues ha sido una recopilación de muchas personas que han pasado a lo largo de los años en esta cueva. Y hay una historia por ahí de una persona que no se sabe mucho. O sea, realmente no es una historia. Es solamente un par de menciones de un personaje llamado Petronio Jaramillo, que él era un militar ecuatoriano. Y me refiero porque terminó bajo circunstancias muy raras. Fallecido, vaya. Él fue desvivido y fue la persona que presuntamente presenció primero que Morix las tablillas metálicas. Hay menciones de este personaje que fue la primera persona que vio la biblioteca metálica. Es todo lo que sabemos. Es todo lo que se sabe, güey. Es todo lo que sabemos. Maldita sea, güey. No, o sea, pues el hecho de que exista otro testimonio de alguien que las haya visto, además del mismo Morix, pues es interesante, güey. Y vale la pena, ¿sabes? Vale la pena como mencionarlo, güey. Así es. Pues pero bueno, con esto vamos terminando este episodio de La Gran Cueva de los Tallos. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo este capítulo, así como nosotros, que nos gustan mucho estos misterios. Sí, es de esos capítulos que se te van entre las manos. Así, sí, ¿no? O sea... La verdad se me fue volando el tiempo. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse a este canal, dejar su like si les ha gustado este video.
Y también si estás en Spotify, igual, déjanos tu calificación 5 estrellas por ahí. Ándale. Por favor. Y bueno, nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Y a Will Mike y Mike está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor ahora tiene 2 canales de YouTube. Uno donde hace transmisiones en vivo y otro donde su carrera como cineasta va apenas despegando. Así es, así que ayúdanos a despegar al buen Mike. Al buen Mike y Mike. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.